la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. En el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior estábamos considerando acerca de cómo el Señor nos había elegido y predestinado en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y de esta manera pues vemos cómo el apóstol pues va, digamos, ¿cómo decir? Él va enseñando y él va extendiendo la idea inicial que era la que leíamos en el versículo 3, que Él nos ha bendecido, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya tenemos esta bendición, toda bendición espiritual. Y bien, pues entonces, como digo, Él extiende esto y primeramente nos dice acerca del origen de esto, el inicio. Hemos sido elegidos y predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto no es de nosotros. Esto proviene de Dios. Esto no es una respuesta a algo que nosotros hayamos hecho, sino que proviene del beneplácito de Dios, que el Señor nos ha amado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y bien, entonces, el origen de esta gracia es la elección y predestinación de Dios, y ahora pues nos habla, sí, de la gracia de Dios en la cual estamos, los creyentes, la gracia de Dios en nuestra vida, y nos describe esta gracia de Dios. Vemos que, bueno, hemos acotado estos versículos porque es lo que se destaca aquí en el versículo 6, nos habla de la gracia, de la alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Entonces aparece la palabra gracia. También, pues, en el versículo 7, al final, las riquezas de su gracia. Y también la palabra, o el verbo, nos hizo aceptos en el versículo 6, ¿no? En el original es también de la misma familia, como veremos. Entonces, está claro el tema, es la gracia de Dios. Y bien, pues los cristianos, el cristianismo, todos de una manera u otra hablan de la gracia, ¿verdad? Todos hablan de la gracia. La gracia de Dios, pues está siempre presente a veces incluso en nuestras conversaciones, ¿verdad? Pero ocurre que muchas veces cuando se emplean las palabras se pierde el significado. Se pierde el significado porque, bueno, pues se usa y no se ve el sentido, ¿no? Las palabras a veces están devaluadas, ¿no? Porque no se usa pero sin comprenderlas. Entonces, la palabra aquí en estos versículos nos ayuda primero a valorarla. Dice que esta gracia es para ser alabada, ¿no? La alabanza de la gloria de su gracia, y también nos está hablando de en qué consiste esta gracia. ¿En qué consiste esta gracia de Dios, esta gloriosa gracia de Dios? La alabanza de la gloria de su gracia, la gloriosa gracia de Dios. ¿En qué consiste esta gracia de Dios en la cual estamos los creyentes? En primer lugar, sobre todo, vemos que la recibimos en Cristo. La recibimos en Cristo cuando dice
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya hemos dicho, ¿no?, que esta palabra, este verbo, hacer acepto, pues en el original es de la misma familia que la palabra gracia. Contiene, digamos, esta palabra en la raíz, ¿no? La idea sería como que en otro lugar, en otro contexto, se podría muy bien traducir en el sentido de que el Señor nos ha dado gracia, pero aquí, sobre todo en esta frase, lo que se destaca es nosotros, ¿no? Nosotros, esta palabra, este verbo, lo que nos viene a decir es que el Señor hace algo en nosotros para que, bueno, seamos aceptos delante de Él. El Señor hace algo para que hallemos gracia y encontremos favor, seamos agradables delante de Él. El Señor actúa en su gracia en la vida de las personas. Entonces, dice aquí que nos hizo aceptos, ya entonces no nos ve tal y como somos, por nosotros mismos, ya no nos ve en nuestros pecados, ya no nos ve como dignos de condenación eterna. Él ha cambiado su actitud para con nosotros, porque, como vemos, vamos a ver a lo largo de toda la carta, Él nos ha cambiado, ¿no? Él nos ha transformado, pero antes de esta obra en nosotros, el Señor hace otra obra en Cristo, que es la obra de la gracia de la que aquí se habla, la obra de Dios en Cristo. Entonces, vemos, es algo que, ya no nos ve en tal y como nosotros somos. Esto nos muestra que ningún hombre, nadie puede ser acepto por sí mismo, y sin Cristo delante de Dios, nadie puede ser acepto delante de Dios por sus obras o por sus esfuerzos o por sus virtudes o por cualquier cosa que sea de uno mismo sin Cristo. Entonces no es nada que sea natural en nosotros. Uno por naturaleza será más simpático, otro por naturaleza será más inteligente, otro por naturaleza será más fuerte, otro por naturaleza será lo que sea, pero no es nada de lo que seamos nosotros por naturaleza. No es como aquello que muchas veces se dice, mira, tal persona, no es una buena persona, nunca se mete con nadie, nunca ha hecho nada mal a nadie. Él no cree en Dios, él no cree en Cristo, pero él seguro es mucho mejor que muchos cristianos, de los que se dicen cristianos. No va a la iglesia, pero es mucho mejor, mucho más bueno. Seguro que si se muere, se irá al cielo. Entonces esto es una terrible herejía. No es así, porque no es por nada que sea nuestro por naturaleza que uno va a ir al cielo. Esto es la herejía número 1 de nuestro tiempo, que viene de los años 60, que viene del famoso concilio Vaticano II, que viene a decir que, si uno se esfuerza, ¿no?, lo que buenamente entienden sus religiones, o incluso si es ateo, pero si se esfuerza en hacer el bien, pues entonces él llegará al cielo. Y eso es lo que se puso negro sobre blanco en la iglesia papista, pero que también nos ha afectado a nosotros, porque fijémonos, es lo que ha enseñado evangelistas como Bill Graham, ¿no? O el evangelista también, Luis Palau, que son nuestros y han estado también diciendo exactamente lo mismo. Porque nos afecta, no puede ser de otra manera que lo que diga, Roma afecte a todos.
de una manera o de otra. Entonces solo somos aceptos, no por nuestra naturaleza, sino por la gracia. Y aquí lo dice bien claro cuando a continuación dice, en el amado. Si uno es muy bueno por naturaleza, pero no cree en Cristo, ¿cómo lo va a amar? No ama a Cristo. No tiene a Cristo en su vida, no lo ama. Es solamente aquel que lo ama. Esto, por otra parte, confirma lo que veíamos en el versículo 4, cuando dice que para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. No está hablando tanto de que fuéramos elegidos por Dios en amor, que Él nos amó. Por supuesto, es cierto, es totalmente verdad. Pero aquí, esta frase está hablando de que Él nos elige para que nosotros lo amemos. Y aquí dice que tenemos esta gracia en el amado, porque amamos a Dios y amamos a los hermanos también, por supuesto, pero sobre todo amamos a Cristo. Hemos estado viendo, ¿verdad? Los cantares. Él es el amado, ¿no? Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Él es el amado de los creyentes, el amado de la iglesia, de todos los creyentes en Él. Así que, a ver, dejadme que os diga rápidamente, ¿no? Las palabras de Jesús a Pedro. Las sabéis, ¿no? Con las que acaba el Evangelio de Juan. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Realmente me amas? ¿Amas a Cristo? Solamente hay dos respuestas. ¿Sí o no? Y si dices sí, yo lo amo, solamente hay dos respuestas. ¿Lo amo mucho o lo amo poco? ¿Amas a Cristo? ¿Lo has amado alguna vez? Y ahora no mucho. Entonces, ¿de dónde has caído para no amarlo? Si no lo has amado nunca, es que no has conocido su gracia. Porque si conocieras la gracia, no podrías otra cosa que amar a Él. Y tienes entonces esta oportunidad que el Señor te da en la palabra, que te la está dando hoy, de conocer la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y es lo que vamos a ver a continuación. Porque está hablando ahora enteramente de esta gracia de Dios, que antes de ser algo en nosotros, algo interior, esta obra que el Señor hace en nuestra vida, es la obra de Dios en Cristo. Y es de lo que nos viene a decir a continuación versículos 7 y 8. Primeramente, entonces, esta gracia de Dios, entonces, tiene su fundamento en la obra de Cristo, en la obra de Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Nos podemos quedar aquí un momento. La redención por su sangre, por medio de su sangre. La redención. Esta palabra en el original es la idea de pagar algo a cambio de, ¿no? Y se utiliza para el rescate, para liberar a los esclavos, ¿no? Alguien que es una tercera persona y paga el rescate de aquel esclavizado, ¿no? Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento con la figura del Redentor, que es el pariente redentor, que viene a pagar las deudas, ¿no?, de la familia. Si la familia había empobrecido y había empeñado el campo y las tierras, pues viene el pariente y pues libera la deuda. Lo vemos en la persona, por ejemplo, de Booz, ¿no?, el que llegará a casarse con Ruth la Moabita, también es el Redentor, el pariente cercano, que los redime. Es aquel que pagaba pues las deudas. Booz entonces es el ejemplo en el Antiguo Testamento. Y bien, pues entonces, ¿cuál es el pago de rescate? Tenemos redención por su sangre. La sangre de Cristo es el pago del rescate. Y aquí pues entonces ya tenemos que ver lo que nos dice la ley de Dios.
en Romanos capítulo 6 y versículo 23, lo que Dios establece en su ley es la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Es la sentencia de Dios. Y en Hebreos 9 también nos habla de la sangre, en este sentido, el pago de rescate. Leemos en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículos 17 y 18 también, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso, ni aun el primero fue consagrado sin sangre. La sangre de Cristo, por lo tanto, es lo que confirma el testamento, la herencia, las promesas de Dios. Y por último, leemos en el versículo 22, casi todo es purificado con sangre según la ley, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. La misma palabra que en Efesios capítulo 1, siendo redimidos por su sangre, teniendo la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces vemos, es necesario que haya derramamiento de sangre. Todo el mundo es pecador por naturaleza, pero es por eso que nadie puede ir al cielo si no es por Cristo, porque Dios ha establecido la necesidad del derramamiento de sangre. ¿Qué significa esto? Pues que haya muerte. La muerte de una víctima inocente. La muerte de un sacrificio. ¿Y eso para qué? Pues para que la justicia de Dios sea aplacada. Porque Dios es un juez. Pero entre los jueces humanos hay jueces corruptos, hay jueces injustos, ¿no? Hay jueces que dejan libre a culpables por dinero, eso es el cohecho, etcétera, etcétera, que dejan pues sin pagar el delito, eso prácticamente en todos los delitos, ¿no? Que mira a otro lado, ¿no? Disimula. Pero Dios no es así, Dios no puede mirar a otro lado, Dios es un ser de justicia infinita y santidad, en Él no hay ninguna mancha, ningún pecado. Entonces, digámoslo así, con Dios es quien la hace, la paga. Tiene que ser así. El pecado tiene que ser castigado. Y el pecado va a ser castigado. Y lo va a ser en aquel que la hace la paga, o Dios lo hace pagar en una víctima inocente. ¿Y qué víctima inocente puede haber entre los hombres? Ninguno. Por eso fue necesario que el Hijo mismo se hiciera hombre. El mismo Hijo de Dios, el eterno Dios, la persona de Dios Hijo se hizo hombre. ¿Para qué? Pues para Él ser la víctima inocente. Para Él obedecer perfectamente a la ley de Dios. La ira de Dios, vemos, Él es infinito, la ira de Dios, por lo tanto, es infinita. Y entonces requiere un sacrificio que tenga también un valor y un precio infinito. ¿Qué valor, qué sacrificio puede ser eso? Solamente el del Hijo, el Hijo eterno de Dios. ¿Qué precio vamos a poder poner a la vida del Hijo de Dios? No tiene precio, ni los cielos, ni el universo entero, ni toda la eternidad puede contar a cambio. Bien, pues es por eso que somos redimidos por la sangre de Cristo, por su vida y por su muerte. Y sigue diciendo aquí entonces el apóstol, la remisión de los pecados, el perdón de los pecados. El Señor pues como que los deja ir, ya no pide el castigo en el culpable, porque ha sido esto castigado en el Hijo. Es lo que dice entonces la relación entre la sangre y el perdón. Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros,
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por esto que estamos hablando, que Él es de tanto precio, tanto valor su vida y su sangre y su sacrificio, que todo aquel que venga pidiendo el perdón de los pecados no lo iba a echar fuera. Si viniese todo el mundo, no lo echaría fuera. No se queda corto. El sacrificio de Cristo, el valor de su sangre, no se queda corta. Porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios derramada en sacrificio. Esta es entonces la obra de Dios en Cristo, su sacrificio, su perfecta obediencia, su justicia. Y Él fue entregado en la cruz del Calvario. Y de esta manera, pues, los pecados nuestros son perdonados, porque la justicia de Dios ya no exige más castigo, ya hay reconciliación, ya hay reconciliación. Ya no demanda más la muerte del pecador. Estos pecados han sido perdonados. No lo podemos conseguir nosotros por nosotros mismos. No podemos conseguir ni el perdón de uno solo, ni el perdón por el pecado más pequeño que hayamos hecho. No lo podemos conseguir por nosotros mismos. Pero bien, entonces la pregunta es ¿cómo lo podemos hacer esto nuestro? ¿No? Si los pecados han sido pues perdonados de esta manera, sí, muy bien, pero ¿cómo esto puedo tener yo esto para mí, para mi vida? Solamente hay una manera. Es por medio de la fe. Es entonces creyendo a Dios, creyendo en sus promesas, las promesas de la palabra, creyendo que Dios no las rompe, como hemos cantado, que Él es fiel, que su misericordia es para siempre y es eterna, creyendo y confiando en Cristo, en su obra, en sus méritos, no creyendo en nosotros, no creyendo en algo que nosotros hayamos hecho, creyendo enteramente en Dios, en su obra, en Cristo. Y pues eso, si hemos creído, no tenemos nada que creer. Podemos entonces aplicarnos, ¿no? Perdón, no nada que temer. Si hemos creído, no tenemos nada que temer. Podemos aplicarnos entonces las palabras de Cristo al Padre, ¿no? Que tenía ese hijo lunático, ¿no? En el Evangelio, no temas, cree solamente. Solo es necesario una cosa, y esa cosa es creer. Y no hay algo más allá de esto. No hay algo más allá de la gracia de Dios. No hay algo más allá de la fe. Y esto no es tampoco, un contrato como de los hombres, ¿no? Sí, es la fe, pero después está la letra pequeña de parte de Dios. Lo que nosotros tenemos que cumplir para... No, aquí no hay letra pequeña por parte de Dios. Esto es por la gracia, esto es por la fe. Que realmente lo podemos hacer nuestro. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Y nos dice este texto una tercera cosa acerca de ella. ¿No? Una tercera cosa acerca de ella. Vemos, dice que es... Primero habla en el versículo 7 las riquezas de su gracia. Y después versículo 8 que hizo sobreabundar para con nosotros las riquezas y sobreabundar. ¿No? Es decir, se está repitiendo aquí el apóstol Pablo. ¿No? Se está repitiendo. Es enfático, ¿no? Está destacándolo, lo está subrayando. Riquezas sobreabundar. Es decir, que Dios no es escaso. Dios no es pobre. ¿No? Dios no es pobre. Todas las riquezas del mundo, del universo son suyas, ¿no? Pero las de la gracia de Dios son unas riquezas inagotables. Inagotables, ¿no? Se especula muchas veces, ¿no? ¿Qué pasará cuando se acabe el petróleo? Pues, la gracia de Dios nunca se acaba. Cada día son nuevas sus misericordias, nos dice la palabra del Señor. Cada día para todos los que vienen a Él pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Cada día son nuevas sus misericordias.
Entonces, estas son las riquezas que se han de buscar, ¿no? Las riquezas, las naciones, pues la única riqueza que buscan son las naciones, son las riquezas materiales, ¿no? Que no haya escasez material, que no haya escasez de bienes, pero esta riqueza de entre los hombres normalmente conduce a apartarse de Dios, al endurecimiento. Incluso en Deuteronomio capítulo 32 lo leemos, el canto de Moisés, Deuteronomio capítulo 32, digo, versículos 13 al 15, los bienes que Dios dio entonces a Israel estando en la tierra prometida. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupara miel de la peña y aceite del duro pedernal. En el desierto, después de salir de Egipto, ¿qué comía Israel? Pues solamente el maná y el agua de la peña y no tenía nada más, ¿no? Y así el Señor los llevó, pero ahí en la tierra prometida tuvieron abundancia de miel, de alimentos, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros del Basán, y machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, te engordaste, te engrosaste, te cubriste de grasa. Y dice, y dejó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de salvación. Entonces vemos, ¿no?, la riqueza, la abundancia, y ya no solamente de alimentos, ¿no?, sino también en general la abundancia, la prosperidad, la riqueza, todo esto normalmente aleja de Dios. Y esto es algo que he podido pues, compartir también, o leer, no, hablar con personas, ¿no?, ya de mucha edad, ¿no?, bueno, en los tiempos 40, 50, pues todo el mundo iba, comillas, a la iglesia, ¿no? Católica, sí, católica romana, pero iba a la iglesia y era un pueblo, una nación, pues esto sí, religiosa, ¿no? Y bueno, preguntándole, bueno, ¿dónde fue el cambio? ¿Dónde se cambió más o menos esto? No fue en los años 70, no fue en la democracia, fue antes. Y me decía, no, esto ya fue en los años 60. ¿Cuándo? Cuando la gente ya empezaba, los años 60 fue aquí en España el despegue, ¿no? Todo el mundo dice el gran logro, ¿no?, de los años 60. Sí, el despegue, ya la gente pues tenía dinero, ya se hacían las casas, las segundas residencias, ¿no?, en el campo, ¿no?, y se salían el fin de semana a la segunda residencia, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a, pues, las típicas imágenes del 600, ¿no?, y se van de vacaciones a Benidorm y a Torremolinos, etcétera, etcétera. Y entonces la gente ya no necesita a Dios para nada, no necesita a Dios para nada. Y ya se hace su vida, ¿no? Alguien podrá decir, no, pero esto es de la Iglesia Baptista, esto no es de verdad, pero bueno, es que esto es general. Esta misma semana he escuchado, o he leído más bien, de Alemania, Alemania en el año 1949. Decían que allí entonces el 90% de la población, ¿no?, que había salido justo de la Segunda Guerra Mundial y el país estaba destrozado, el 90% de la población creía en Dios, 90%. Sería algo parecido aquí en España, 95 tal vez, ¿no? Y ahora, actualmente, el 50%. Y de esto, de algo parecido al Dios de la Biblia, alrededor del 20%, ¿no? Bueno, pues estaba destrozado en 1949 y ahora es la potencia económica, la prosperidad, la riqueza, etcétera, etcétera. Porque solamente se puede servir a dos señores. Está Cristo y las riquezas de su gracia, o está, pues, Mamón, que es el Dios de las riquezas, ¿no? Y él, pues, también viene, entre comillas, a liberarnos, ¿no?, de la pobreza. Nos viene a liberar, ¿no?, pues, a darte una vida, pues, divertida, una vida que, bueno, pues, que puedas disfrutar de la vida, que puedas tener abundantemente de todo, que puedas viajar, que puedas tener, pues, unas cuantas casas, ¿no?, o por lo menos irte de vacaciones todas las veces que quieras, ¿no?
Esto no requiere un sacrificio de una víctima inocente. Te tienes que sacrificar, eso sí, tú, ¿no? Te tienes que sacrificar en el altar de las riquezas, ¿no? No es un sacrificio sangriento, es el tuyo. Tienes que entregar tu vida al Dios de las riquezas. Pero si pongamos que se recibe todo esto, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿De qué sirve al hombre conseguir todo el mundo si se pierde su alma, si se destroza uno la vida, si destroza la vida de los suyos? Entonces esto, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué pedimos por encima de todo en esta vida? ¿Prosperar económicamente? Bueno, si prosperamos, pues no vamos a decir que no, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios, que bien, el Señor nos ha prosperado por su bendición. Pero ¿qué es nuestra mayor aspiración en la vida? Estas riquezas, esta prosperidad. Entonces fijémonos, ¿no? La gracia de Dios, si queremos riqueza, miremos la gracia de Dios, porque nunca es escasa. Hay sobreabundancia. Sobreabundancia. Nunca se queda corta. Es el gran banquete en el que nunca faltan los mejores platos. Es como la boda de Caná, ¿no? Nunca falta el vino de la celebración. Aquí sí que nos podemos embriagar, no el vino de graduación alcohólica, ¿no? Pero sí el vino de la gracia de Dios. Embriagarnos, beber hasta saciarnos, ¿verdad? Y hemos entonces de ser ricos, sí, pero sobre todo en la gracia de Dios, ricos en buenas obras. Por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de Cristo, por el conocimiento de la gracia. Y el Señor nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No os tenéis que preocupar, no os afanéis, ¿no? Porque el afán es como que no te das cuenta, pero cuando te das cuenta, pues encima de tu cabeza hay una mata de espinos, no ves la luz del sol, ¿no? Miras ahí, no ves nada más que espinos. No hay que afanarse por las cosas materiales y del trabajo o de... Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que sacar adelante la familia, todo esto, pero sobre todo poner las cosas, la mirada, la vista en Cristo, en quien, por su gracia, estamos completos, nos dice Colosenses, porque somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Esta es la gracia, hermanos de Dios, que es en Cristo, recapitulando, es en Cristo, ¿no? Su obra, su sangre, y de ella recibimos el perdón, y es, sobre todo, superabundante. Es absolutamente rico para con todo aquel que invoca, para todo aquel que invoca de veras, y todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Nos dice la palabra de Dios. Todo aquel que invoque y que clame en el nombre del Señor será salvo. Y si tuviere pecados, le serán perdonados. Y si fueren rojos como el carmín, la sangre, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Porque Él es fiel. Todo aquel que venga y todo aquel que le pida, pues el Señor le dará. Pues que así sea. El Señor bendiga su santa palabra.